Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. El ministro de Salud, Carlos Alvarado, anunció el inicio de jornadas masivas de vacunación contra el COVID-19 en Venezuela, para lo que, según dijo, fueron dispuestos 27 centros con capacidad de inmunizar a entre 600 y 1.000 personas al día. Alvarado detalló que los ciudadanos serán convocados aleatoriamente a través del sistema Patria, un mecanismo cuestionado por la oposición y diversas organizaciones que lo consideran una forma de control social. La Voz de América pudo constatar que, a pesar de no haber sido convocadas por el sistema, decenas de personas se agruparon espontáneamente en las inmediaciones de un hotel sanitario ubicado en la capital venezolana para recibir la vacuna. Ana forma parte del grupo de ciudadanos que, a pesar de no haber sido convocado, hizo más de 9 horas de fila para inmunizarse. A su juicio, el proceso debe ser más organizado. No lo vi muy bien realmente, porque primero no se hizo una notificación pública como tal. A mi parecer, deberían haberlo notificado públicamente. Segundo, atender a la gente, porque cuando te llega a ti un mensaje de texto, no sabes si te va a llegar o no te va a llegar. El médico Uníades Urbina, secretario de la Academia Nacional de Medicina, afirmó que si bien saluda el inicio de las campañas de vacunación, cuestiona la forma en la que se están desarrollando. Que estén vacunando, primero de forma aleatoria, es como comprarse un ticket lotería. Segundo, sin una estratificación de la población de riesgo que amerita la vacunación. Están vacunando a jóvenes, a adultos mayores, a ancianos, en muy escasa cantidad, porque repito, apenas hay vacunas para un 5% de la población. Y lo otro, que es discriminatorio. El gobierno venezolano insiste en que ha enfrentado dificultades para adquirir vacunas como consecuencia de las sanciones impuestas por la comunidad internacional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. La ausencia de un plan nacional de vacunación contra el COVID-19 en Venezuela genera alarma en la población y en especialistas que han cuestionado la opacidad con la que el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha manejado la información en materia sanitaria. En ese sentido, el médico Marino González, miembro de la Academia Nacional de Medicina, advirtió que de no tomarse medidas que a corto plazo apunten a una mejora sustancial de la gestión del programa de vacunación, la compleja situación que atraviesa el país será aún más delicada. Para no solamente en términos de los casos, en términos de los fallecimientos, sino en términos de lo que significa que se mantenga la pandemia y se aumenten las desigualdades, tanto internas como internacionales, en el conjunto de América Latina. En tanto, Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión de Justicia y Paz de la Comisión Delegada del Parlamento de 2015, denunció que en lugar de la población más vulnerable, muchos de quienes hasta el momento han sido inmunizados son personas que tienen vínculos con el gobierno. Diversas denuncias de médicos de distintos hospitales que nos señalaban que cuando les correspondía eventualmente en determinados hospitales ponerse la vacuna, al llegar al sitio a la hora indicada, pues no podían ponérsela porque la vacuna se había terminado, porque estaban vacunando amigos del régimen de Nicolás Maduro. Y vemos también el incremento del mercado negro de vacunas. Esta semana, y sin precisar detalles, Nicolás Maduro afirmó que desde China llegaron 1.300.000 nuevas vacunas con las que, aseguró, iniciarán la aceleración del proceso de vacunación. El mandatario dijo tener esperanza de que en los meses de junio, julio y agosto se pueda avanzar en la inmunización de manera definitiva. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. El gobierno argentino le ofreció a los asesores del presidente Joe Biden enviar aviones de la aerolínea de bandera para tener prioridad en el reparto de las 80 millones de dosis que la administración de la Casa Blanca se dispone a donar a los países que se encuentran en una delicada situación sanitaria por el coronavirus. El canciller Felipe Solá le dijo al director para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad de los Estados Unidos, Juan González, que Argentina podría repetir el esquema que está usando con China para buscar la vacuna Sinopharm, con México con la AstraZeneca y con Rusia para la Sputnik 5. Por eso el infectólogo Hugo Pixi recordó que Argentina se encuentra en el puesto número 20 en el ranking mundial, con 77.500 muertos y más de 3.700.000 infectados, con cepas del virus más peligrosas y en expansión. El virus chino de Wuhan prácticamente desapareció. Cuando lo estamos dosando, 4%, la mínima expresión. ¿Por qué? Porque el que vino de Inglaterra y el que vino de Brasil prácticamente lo hicieron desaparecer, lo corrieron. Mientras, el doctor Claudio Velocopit, presidente de la Unión Argentina de Salud, volvió a remarcar que los hospitales y clínicas están trabajando al límite y por eso los cuidados y la vacunación son claves. Está claramente colapsado. El tema de salud hoy está trabajando a su máxima capacidad, inclusive superando el 100% porque
porque se han agregado estructuras adicionales en todos los centros de salud, se han extendido las terapias. Las restricciones y protocolos sanitarios impuestos por el gobierno han generado graves problemas a la economía, con aumento de la inflación, recesión, desempleo y una sociedad dividida. La salud y la economía ahí se junta, pero prefiero recuperarme, trabajar, aprender a vivir con lo que hay. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina. En Uruguay se superaron los 4.000 fallecimientos de pacientes con COVID-19 desde que comenzó la pandemia en marzo de 2020. Pero además del aumento de casos en el territorio uruguayo, preocupa a las autoridades la situación sanitaria de Argentina y Brasil, donde el virus avanza casi sin frenos. Lo que ocurre en los países vecinos y el hecho de estar las fronteras cerradas impacta también negativamente en la economía de Uruguay. En Uruguay hubo planteos de gobernantes locales para ir a vacunar a uruguayos en Argentina, pero eso fue descartado. La estrategia del gobierno del presidente Luis Lacalle Pou es reforzar la vacunación en la frontera, así como en todo el territorio, para lograr la inmunización de la población. Por otro lado, se comenzó una campaña de vacunación pueblo a pueblo para llegar con las vacunas a los lugares alejados de las ciudades, dijo el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado. El Ministerio de Salud Pública está implementando para los lugares más chicos, 300 lugares más chicos, podría ser vacunatorios móviles. Ante la situación de aumento de casos en Uruguay, Rafael Radi, coordinador del grupo de científicos que aconseja al gobierno, afirmó que se debió haber hecho un parate de la actividad socioeconómica por 3 semanas y desde el sindicato médico se solicitó una entrevista al presidente Lacalle Pou para que determine el cierre de actividades. Las autoridades gubernamentales decidieron ahora extender las medidas restrictivas a la circulación hasta el próximo 6 de junio. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo. En el momento más crítico de la pandemia del COVID-19 en Bolivia, muchas familias enfrentan un verdadero calvario para conseguir los medicamentos que son considerados claves en la recuperación de pacientes críticos o en terapia intensiva. El precio de algunos productos se ha incrementado en más del 200% y en la mayoría de los casos ya no es posible encontrarlos debido a que existe una escasez a nivel nacional. Desde Cochabamba, la región más golpeada por el COVID-19, la presidenta de la Asociación de Propietarios de Farmacias, Giovanna Cazorla, explicó cuáles son los fármacos más requeridos. La escasez ya viene a partir del mes de marzo, que son todos los medicamentos para la hospitalización del midazolam, el fentanil, el atracurio, el Astenra. Ahora que no hay en las importadoras y las distribuidoras es el Remdesivir. Esta situación está siendo aprovechada para el mercado negro de medicamentos, por lo que se activaron operativos de control contra el agio y la especulación, según informó el director nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, Alberto Aguilar. En la venta de insumos, a objeto de que las farmacias no puedan elevar los montos por los medicamentos o, en su caso, ocultarlos. Y en medio de este panorama continúa la escasez de oxígeno medicinal y el pedido para que las autoridades puedan atender este requerimiento de manera urgente. El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, se refirió al tema. Si pueden ayudar a Cochabamba en esta crisis de oxígeno que estamos sufriendo en este momento, la necesidad de oxígeno que tienen nuestros pacientes, no los podemos dejar sin oxígeno. La Sociedad Boliviana de Intensivistas dijo que la situación que vive Bolivia es catastrófica y dramática y que todas las unidades de terapia intensiva han colapsado. Cada día se registran entre 2.000 y 3.000 casos nuevos de COVID-19, siendo las regiones más golpeadas Santa Cruz y Cochabamba. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. La desaparecida Fundación Violeta Barrios de Chamorro para la Reconciliación y la Democracia en Nicaragua dejó una profunda huella en la sociedad nicaragüense con su labor desde 1998, cuando al finalizar el periodo de gobierno de la presidenta Violeta Barrios de Chamorro, inició sus tareas orientadas al apoyo del derecho de informar y ser informado y adquiriendo un importante prestigio nacional e internacional. Su personería jurídica resalta que está legalmente autorizada por el Ministerio de Gobernación de Nicaragua como una organización no gubernamental al servicio de iniciativas ciudadanas por la democracia, la paz, el desarrollo social y el periodismo independiente, y fue en febrero de este año que decidió cerrar sus puertas como una medida de resistencia al negarse a inscribirse como agentes extranjeros ante el Ministerio de Gobernación. De hecho, las recientes medidas legales emprendidas por autoridades nicaragüenses contra la fundación llamaron la atención de los nicaragüenses luego de varios años de relaciones amistosas y de respeto mutuo con el Ministerio de Gobernación,
gobernación y fue una medida adoptada luego de conocer las aspiraciones presidenciales de Cristiana Chamorro. Guillermo Medrano fue coordinador de proyectos de la fundación y le contó a La Voz de América que el objetivo principal de esta organización no gubernamental era promover el desarrollo de la ciudadanía y el periodismo nicaragüense. De su concepción, estábamos convencidos del papel que desempeñan los medios de comunicación y sus periodistas en la generación de opinión pública referente a las diversas problemáticas que enfrenta la sociedad. Entre las iniciativas de la Fundación estaba un programa de medios para incentivar el periodismo de investigación y era financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, a través de un fondo de apoyo al periodismo, lo que era del total conocimiento del gobierno a través del Ministerio de Gobernación. Para muchos periodistas, el legado de la Fundación está más vigente que nunca en la resistencia de la prensa independiente ante lo que consideran la represión, el acoso y la estigmatización constante por parte del Estado. El periodista José Adán Silva del medio digital Literal comentó: la Fundación tiene más de 20 años de existir y había otras organizaciones antes que brindaban este tipo de apoyo, pues, y todo el tiempo, todos los medios, incluso instituciones del Estado han solicitado apoyo. Actualmente, y después de 4 meses del cierre de la Fundación, la Fiscalía Nacional investiga a su presidenta Cristiana Chamorro Barrios por un presunto lavado de dinero en una acción que analistas y periodistas califican como una persecución política del Estado. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua. La ofensiva diplomática que el gobierno del presidente Joe Biden está ejecutando para encarar el problema de la migración irregular desde Centroamérica, en especial el Triángulo Norte, tendrá esta semana un nuevo ingrediente con el viaje del secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, a Costa Rica, su primer viaje a la región latinoamericana. Empezando el martes 1 de junio y por 2 días, el secretario Blinken tiene previsto reunirse con el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, y también con otros líderes regionales del Sistema de Integración Centroamericana SICA, para promover un enfoque de colaboración para abordar las causas fundamentales de la migración. En el SICA también están Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y Belice. En el viaje, el jefe de la diplomacia estadounidense tratará temas como el crecimiento económico inclusivo, el combate al COVID-19 y políticas medioambientales. El gobierno de Costa Rica, a través del ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Solano Quirós, expresó su beneplácito por la visita del secretario Blinken, destacando textualmente: con esta visita se confirma el extraordinario estado de las relaciones entre Estados Unidos y Costa Rica. La secretaria adjunta para el hemisferio occidental en el Departamento de Estado, Julie Chung, agradeció en una llamada a los periodistas el papel de Costa Rica como anfitrión de la venidera reunión y comentó: realmente creemos que esta es una gran oportunidad para ver una solución regional, para tener esta discusión con un grupo de líderes gubernamentales del SICA. Respondiendo a una pregunta sobre los desafíos para los gobiernos de la región con el auge de la migración irregular, Chun señaló que Estados Unidos siempre ha tenido en cuenta la importancia de abordar la corrupción y asegurarse de que los derechos humanos, la democracia y los esfuerzos anticorrupción estén en el centro de la política exterior, ya sea en las discusiones con las contrapartes de SICA o dentro de Centroamérica, El Salvador, Honduras o cualquier otro país de la región. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. Ante la inminente reunión entre el mandatario estadounidense Joe Biden y su homónimo ruso Vladimir Putin, el presidente Joe Biden prometió este domingo defender los derechos humanos cuando ambos líderes se encuentran el 16 de junio en la ciudad suiza de Ginebra. El presidente Biden aprovechó su discurso con motivo del Día de los Caídos en Estados Unidos para realizar tal promesa y recordó el compromiso del gobierno para con los derechos humanos. Estados Unidos nació de una idea. Sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas y es que todos los hombres y mujeres son creados por igual, por su creador y con ciertos derechos inalienables que incluyen la libertad, la vida, etc. Y el mandatario prometió seguir defendiendo los derechos humanos más allá de sus fronteras. Me reuniré con el presidente Putin en un par de semanas en Ginebra para dejar en claro que no lo haremos, que no nos mantendremos al margen y dejaremos que abuse de esos derechos. Por su parte, y desde Moscú, fue el portavoz del Kremlin el que calificó como improbable un consenso luego del primer encuentro entre ambos mandatarios en lo que se refiere a asuntos donde las diferencias son considerables. El encuentro entre ambos líderes marcará el final del primer viaje internacional del presidente Joe Biden en su visita al Reino Unido el 11 de junio y allí asistirá a una reunión del Grupo de los 7, el G7, para más adelante trasladarse a Bruselas, donde participará en una cumbre de la OTAN
OTAN para concluir con una cita con los miembros de la Unión Europea. La Casa Blanca espera que esta gira europea refuerce las relaciones diplomáticas con sus aliados y acerque posiciones con países históricamente enfrentados como Rusia. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Videos grabados por pilotos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos persiguiendo objetos voladores no identificados con capacidades asombrosas han llamado la atención de autoridades nacionales, y aunque en otras ocasiones cuando se trata de ovnis los funcionarios estadounidenses no suelen emitir comentarios, esta vez es distinto. En un video tomado desde un avión de la Marina de los Estados Unidos escuchamos a la tripulación reaccionando ante lo que parece ser una nave volando a gran velocidad y de manera asombrosa. Después de que se filtraron y publicaron 3 videos en línea, el Pentágono confirmó en 2020 que son grabaciones auténticas hechas por personal de la Marina. El video proviene de un grupo de trabajo encubierto del Pentágono establecido en 2007 y encargado de recopilar y analizar encuentros con lo que ahora se conoce como fenómenos aéreos no identificados, UAP por sus siglas en inglés. La divulgación tiene a funcionarios de los más altos niveles de gobierno con una nueva urgencia y apertura, como es el caso del senador Marco Rubio, que hace parte del grupo de trabajo de la UAP. Hay cosas volando sobre las instalaciones de seguridad nacional. No sabemos quiénes son, no sabemos qué es, no es nuestro. Necesitamos averiguarlo. Se espera que el Pentágono emita un informe a finales de junio proporcionando al Congreso y al público un análisis de los datos de múltiples agencias gubernamentales sobre los ovnis. Han pasado 70 años desde que el Pentágono abrió su primer estudio ovni. En las últimas décadas ha habido poco reconocimiento oficial del fenómeno, aunque los avistamientos han continuado. Estos casos a menudo son investigados por grupos de ciudadanos. Y una de las organizaciones de ovnis más antiguas es el Centro para el Estudio de OVNIs, dirigido por el Dr. Mark Rodiger, quien destaca: hemos estado estudiando ovnis casi todos estos años y casi todas las pruebas son testimonios de testigos, pero es solo testimonio de testigos y necesitas algo más allá de eso. Es por eso que los videos de la Marina y todos los datos son tan interesantes. Uno de los incidentes más importantes tuvo lugar frente a la costa de California cuando 2 aviones F-18 fueron enviados a investigar unas naves destacadas que se movían de manera inusual. Los pilotos informaron sobre un breve encuentro con una nave de forma cilíndrica que uno describió como no comportándose dentro de las leyes normales de la física. Después de que la nave desapareciera abruptamente, reapareció en el radar a 60 millas de distancia, donde un tercer piloto realizó otra grabación. Determinar si tales objetos representan una amenaza es el mandato del informe, pero algunos observadores esperan que el estudio vaya aún más lejos en busca de respuestas. John F. Burnett, Voz de América, Washington. Estados Unidos conmemora hoy el feriado conocido como Memorial Day o Día de los Caídos, establecido después de la Guerra Civil de la década de 1860 y que está marcado por actos de homenaje, colocación de flores y banderas estadounidenses en las tumbas de los fallecidos en el cumplimiento de acciones militares. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, la vicepresidenta Kamala Harris y los principales funcionarios militares del país participarán hoy en una ceremonia tradicional para colocar una ofrenda floral en la tumba del soldado desconocido en el Cementerio Nacional de Arlington, en Virginia. Biden, el secretario de Defensa Lloyd Austin y el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Mark Milley, también hablarán durante una ceremonia de conmemoración en el cementerio ubicado a las afueras de Washington. El domingo, junto a su esposa Jill y su familia, recordaron el 6º aniversario de la muerte de su hijo Beau Biden, visitando su tumba. Allí ofreció unas palabras sobre el dolor de las familias de militares y de los veteranos, en víspera de la fecha que se celebra este lunes. En mi primer día de los caídos como comandante en jefe, quiero reafirmar mi creencia de larga data. Es posible que tengamos muchas obligaciones como nación, pero solo tenemos una obligación verdaderamente sagrada, y es equiparar a aquellos a quienes enviamos al peligro, dijo Biden. Tras la Guerra Civil estadounidense, la colocación de ofrendas en las tumbas de los militares muertos en combate pasó a ser algo tradicional en diferentes partes del país una vez al año. Antes se le conocía como Día de la Conmemoración y se conmemoraba cada 30 de mayo. Con el tiempo se le comenzó a llamar el Memorial Day y en 1971 se promulgó una ley que trasladó el feriado al último lunes del mes de mayo. El feriado también marca extraoficialmente el comienzo del verano. En muchas ciudades se conmemora la ocasión con desfiles y bandas militares, pero debido a la pandemia del COVID-19, todos los actos fueron suspendidos en el 2020 y ahora las ceremonias serán muy reducidas. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Las infecciones y muertes por COVID-19 han disminuido notablemente en Italia en las últimas semanas y el gobierno ha decidido que las restricciones establecidas para limitar la propagación del virus se pueden relajar gradualmente en todo el país. Las vacunaciones también continúan a un ritmo constante y en la nación que sufrió el segundo mayor número de muertos en Europa después de Gran Bretaña, hay un sentimiento generalizado de optimismo. Mónica Milandri dirige un pequeño hotel boutique de 14 habitaciones justo al lado del restaurante Gucci en una posición envidiable, la céntrica Piazza della Signoria, y dice que por el momento las reservas se han realizado exclusivamente por italianos. Solo mi hotel ha perdido el 92% de su tráfico en comparación a 2019. Será difícil volver a los números del pasado. Los italianos normalmente no visitan las ciudades de arte en el verano. Milandri añade que algunos hoteles en Florencia, particularmente los más pequeños, no volverán a abrir en el corto plazo. Pero mientras uno camina frente a la belleza del Duomo de Florencia y el exquisito campanario de Giotto, los bares y restaurantes de la plaza han vuelto a estar poblados y muchos están disfrutando sus capuchinos sentados al sol en las mesas de afuera, una vista que había sido olvidada. El inquietante vacío de los últimos meses se ha ido. Las 20 regiones de Italia, excepto una en el norte del país, Valle d'Aosta, se han colocado en el nivel amarillo de bajo riesgo y el gobierno ha anunciado una mayor flexibilización de las restricciones en las próximas semanas. En un esfuerzo adicional para reabrir el país al turismo, se ha eliminado la cuarentena obligatoria para las llegadas de países de la Unión Europea, Gran Bretaña e Israel, siempre que los visitantes pasen una prueba COVID-19 negativa. Las aerolíneas estadounidenses están proporcionando vuelos seguros COVID-19 a Italia, que requieren pruebas. El país está listo para dar la bienvenida a los extranjeros mientras espera un esquema de pase verde de la Unión Europea que facilitará aún más el movimiento seguro entre países. Sabina Castelfranco, Voz de América, Florencia. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.